en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y Ayer estaba buscando delante del Señor qué compartir, qué hablar, qué predicar, qué sermón, qué charla poderles traer en este día. Y en un momento determinado me asaltó una idea que tiene que ver con los pozos de agua del Antiguo Testamento. Y comencé a bosquejar en mi mente y en mi corazón cómo lo diría, cómo lo presentaría, qué enseñaría con respecto a este tema. Pero en esta tarde, habrá sido como las 5 de la tarde, más o menos, 4:30, 5 de la tarde, el Señor me cambió todo lo que yo había pensado y madurado hasta ese momento, que tiene que ver con los pozos de agua que vamos a hablar en esta noche. Pero me dio otra visión, me dio otra dirección, me direccionó a otra cosa, que es lo que voy a compartir contigo en un ratito nada más. Recuerdan que Jesús dijo que las Escrituras, y cuando en la Biblia se habla de las Escrituras, se refieren al Antiguo Testamento, se refieren al Pentateuco, se refiere a los Salmos, se refieren a los profetas. Y Jesús dice, miren, estudien, porque las Escrituras hablan de mí. Y en esta noche vamos a ver cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo se conecta las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, cómo se conecta con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amén. Así que dile a la persona que está al lado tuyo, presta atención lo que el Señor te va a hablar en esta noche. El título que tiene este mensaje se llama Pozo Viejo, Fuente Nueva. Génesis capítulo 26, del versículo 18 al 22, dice la palabra del Señor así: volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y después riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Y Juan capítulo 4, verso número 14, es la charla que Jesús tiene con la samaritana, en donde Jesús le dice: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, los textos que hemos hablado relacionan dos temas: a través del símbolo del agua y a través de los pozos. En aquel tiempo, los pozos de agua eran fundamentales. Vivían en lugares semidesérticos, o sea que el agua era fundamental. No solamente el agua era fundamental para la vida humana, sino que era fundamental para el ganado también.
Cavar un pozo era un esfuerzo titánico, era un esfuerzo enorme que los siervos tenían que hacer para poder lograr el objetivo, que era juntar el agua. Ahora imagínense en esto. Abraham había cavado los pozos, vinieron los filisteos cuando Abraham murió, y los tipos vinieron y taparon los pozos. Y llega Isaac con su parentela, con su ganado, y necesitaban agua. E Isaac sabía dónde estaban los pozos que su padre Abraham había cavado en su momento, y dice, vamos a destaparlos. Y manda a los siervos. Y los siervos comienzan a destapar los pozos. Y cuando logran el objetivo de destapar el pozo, vienen y dicen, no, muchachos, esta agua que está acá es nuestra. ¿Qué están haciendo acá? Esfuerzo perdido. Entonces seguramente los siervos le tienen que haber ido a decir a Isaac, mira Isaac, hicimos lo que tú nos pediste y que habíamos los pozos, pero vinieron los muchachos que están viviendo acá y reclamaron que el agua era de él. ¿Qué hacemos? Muchachos, vayan y caven un segundo pozo. En tal lugar hay otro pozo, allí mi padre lo excavó, vayan a buscarlo, destápenlo, y otra vez se vuelve a repetir la historia. 2 veces. Un trabajo arduo, difícil, complicado. Y viene y se lo llevó, porque decían de que era de eso. Entonces surge la primera pregunta que me surgió a mí, y te la traslado a ti en esta noche. ¿Cuánto has trabajado para poder lograr algo en tu vida? ¿Cuánto esfuerzo le has dedicado para obtener, para ganar, para recibir, para disfrutar lo que tú propusiste en tu corazón? Pero resulta que por diversos motivos, diversas circunstancias, vino alguien y te sacó todo el esfuerzo tuyo. Lo perdiste. No digo que levante su manito aquel que ha pasado por esto, pero como suelo decir, como yo soy el único pecador acá, a mí me pasó. Pero en Isaac había algo. En Isaac no se conformó con la pérdida. Isaac no se conformó con las discusiones, con las disputas. Isaac dijo, tiene que haber otra cosa. Porque Isaac creía en Dios. Isaac creía en el Dios de su padre. Y le dice a su siervo, vamos a cavar el tercer pozo. Vamos a buscar agua por otro lugar. Y lo cavaron y hallaron agua, pero ahí hubo paz, hubo tranquilidad. Lo que quiere decirte, o lo primero que quiere decirte el Señor, el Espíritu Santo de Dios en tu vida en esta noche es, sigue esforzándote porque vas a encontrar lo que estás deseando y buscando. Y allí encontró ¿qué? Encontró Isaac y su gente, encontró lo que necesitaban, agua, pero también hubo paz, hubo tranquilidad. Alcanzaron lo que ellos querían, tener el agua para satisfacer sus necesidades, pero para vivir en paz. Pregunta tonta de la noche, ¿quién quiere vivir en paz? ¿O quiere vivir en discusión, en altercado? Seguramente quiere vivir en paz como cualquiera de nosotros. Pero muchas veces para poder disfrutar de la paz, para poder alcanzar la paz, uno tiene que trabajar. Y no tiene que desmayar. Dile a la persona que está al lado tuyo, no desmayes. Sigue adelante, porque Dios está contigo. Amén. Isaac reabre los pozos que su padre Abraham había cavado, pero que los filisteos habían tapado. Cada vez que cavaban un pozo surgía contienda con los pastores de Gerar, hasta que finalmente cavaron uno y ya no hay más disputa. Entonces Isaac lo llama Rehoboth, diciendo, ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios te va a fructificar, Dios te va a prosperar, porque fiel es su palabra. Ahora, ¿qué relación hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué relación hay entre los pozos de Isaac y la charla que Jesús tiene con la mujer Los pozos es símbolo de vida,
pero también es una provisión espiritual cuando relacionan las dos cosas, cuando habla de las dos cosas. En Génesis 26 los pozos eran vitales para la vida física en el desierto. Sin agua no había posibilidad de establecerse ni de crecer. Cada pozo abierto representaba un acto de restauración y confianza en Dios. Y acá me paro un segundito. Un acto de restauración y confianza en Dios. Si tú confías en Dios, va a restaurar lo que se había perdido en tu vida. Si confías en Dios, Dios va a restaurar tu familia, tus hijos, tu descendencia. Dios va a restaurar tus pérdidas y va a traer muchísimas más cosas que tú ni siquiera te puedes llegar a imaginar, porque Dios es poderoso como para hacerlo, pero tienes que confiar en Dios. Ahora, si tú confías en la iglesia, si tú confías en el pastor, si tú confías en la pastora, es probable que vas a perder, porque cualquiera de nosotros es imperfecto y algún algún error va a cometer y va a decir, bravista. No, tú tienes que confiar en Dios, porque Dios nunca te va a fallar. Dile a la persona que está al otro lado, Dios nunca te falla. Entonces, la primera relación es el símbolo de la vida y la provisión de Dios. Juan capítulo 4, Jesús lleva esa imagen a un plan superior. Él mismo se presenta como la fuente de agua viva, la única que satisface la sed espiritual para siempre. Te decía recién que en el Antiguo Testamento el pozo era fundamental e importantísimo. Si no había agua, no había vida. Pero Jesús trae una cosa superior a esto. Jesús trae una cosa que es muchísimo más grande todavía que esto. Que cuando nosotros bebemos de Jesús no volvemos a tener sed jamás. No tenemos necesidad de buscar absolutamente más nada de nada, porque en Él estamos completos, en Él estamos satisfechos. Por eso yo te decía antes que tienes que confiar en Jesús, tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Él, que Él te va a proveer, porque la provisión del Señor es inagotable para tu vida, para nuestra vida, para la congregación, para la iglesia, para tu familia, para tu descendencia, porque lo mejor viene para tu vida si que tú te mantienes fiel a su camino, a su palabra. Entonces Jesús trae una instancia superior a esto. La otra relación que encuentro es entre la contienda y la paz, el legalismo y la gracia. Isaac enfrenta oposición, es decir, la contienda, hasta que Dios le da libertad y espacio en Rehoboth. Esto puede compararse con la vida espiritual que lucha hasta conseguir la verdadera paz y abundancia que solo Dios da. Como te decía hace un rato, cuando te hacía la pregunta, ¿quieres vivir en contienda o quieres vivir en paz? A Isaac se enfrentaba con esto, y Isaac se enfrentaba con la contienda, con la discusión, pero él siguió trabajando y siguió buscando y siguió anhelando y siguió adelante y siguió adelante, hasta que encontró justamente lo que necesitaba: prosperidad y paz. Sigue trabajando en la fe, porque lo mejor viene para tu vida si es que tú mantienes tu palabra, si tú crees en el Dios de tu provisión. Jesús rompe barreras sociales y religiosas al hablar con la mujer samaritana, ofreciendo gracia y vida sin contienda, sin ritualismo, un pozo espiritual abierto por el mismo Dios. Jesús es la fuente de agua, vida. Jesús es nuestra fuente. Él mismo es. Pero antes, Isaac con sus siervos, ellos tenían que cavar los pozos. Abraham tuvo que cavar los pozos con sus siervos. Era un trabajo que ellos tuvieron que hacer. Ellos tuvieron que transpirar, ellos tuvieron que poner todo su empeño, todo su esfuerzo para poder lograr lo que ellos querían. Mas ahora es Dios mismo el que cavó su propio pozo. No tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que creer, simplemente tenemos que atesorarlo, simplemente tenemos que vivirlo, y esa fuente de agua viene a nuestro interior, y de nuestro interior salta para vida eterna, para la gloria preciosa de su nombre. Dios mismo cavó su propio pozo para que nosotros podamos beber y vivir de él, bien digo. Y lo tercero, Isaac reabre pozos antiguos, es decir, que era la herencia de Abraham. Jesús se trae algo nuevo, una fuente eterna dentro del creyente. Ambos actos implican conexión con un propósito divino. En el primero es el pacto con Abraham,
en el segundo es un nuevo pacto en Cristo. Los despojos del Antiguo Testamento es lo viejo, es lo antiguo. Entonces muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, nos tomamos de lo antiguo, de lo viejo. ¿Y qué es lo viejo? Y qué sé yo, no sé, te hablo por mí, por mi experiencia, por lo que yo viví. Como alguna vez lo dije, yo tengo una obra social espectacular, una de las mejores del país. Estoy seguro, estoy confiado en esa obra social. Puedo moverme tranquilo porque sé que voy a tener una cobertura excelente. Bárbaro. Hasta que me enfrenté con la muerte y me di cuenta que por más obra social que tenga, que sea la más excelente, que sea la más grande, que sea la más poderosa, que sea la más popular, que sé yo qué, la obra social no podía hacer nada. Lo viejo es la obra social. Lo nuevo es Cristo habitando por la fe en mi corazón. Él es mi protector, es mi guarda. Él es mi seguro. Él es mi vida. Lo nuevo. Pero hay un problema. Tenemos un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que nosotros queremos ver para creer. Como le pasó a Tomás. Jesús resucitó. Pero si yo no lo veo. Si yo no pongo el dedito, si yo no pongo... No lo tengo que ver. Eso es lo viejo. Lo viejo nos hace ver lo pasado. Pero la fe es mover como viendo lo invisible. La fe hace que caminemos esperando confiadamente que Dios está con nosotros y en nosotros. Que Él nos va a bendecir, que Él nos va a guardar, que Él nos va a prosperar, que Él nos va a proveer. Porque Jesús lo dijo, no lo dijo un pastor, no lo dijo una pastora, no lo digo yo, no lo dice Susana, no lo dice cualquier líder. Él mismo lo dijo. Muchachos, fíjense en los pajaritos. No trabajan, no hilan, no hacen nada, pero mi Padre les da de comer todos los días. Si mi Padre le da de comer a estos pajaritos, no se los va a dar también a ustedes que son sus hijos. ¿Por qué vuelves a lo viejo? Si lo excelente, si lo nuevo está al alcance de tu mano, está delante de ti. Cristo en ti. Y cuando estamos en Cristo, no tenemos ninguna necesidad. Estamos completos en Él. Porque Él, de acuerdo a sus múltiples misericordias, porque Él, de acuerdo a su múltiple gracia, porque Él, de acuerdo a su múltiple provisión, nos va a dar conforme a cada uno de nosotros, de acuerdo a su plan divino en nuestras vidas. Y amado, prefiero 1000 veces. ¿Qué 1000 veces? Prefiero 1.000.000 de veces vivir confiado en mi Dios, en mi Señor, en mi Salvador, porque sé de que Él no me va a fallar, porque fiel es el que lo cumplió. ¿Quieres cavar cisternas antiguas? Hazlo. ¿Quieres recurrir a lo pasado? Hazlo. No va a descender fuego del cielo y te va a consumir. Pero te vas a perder tanto. Te vas a perder tanto de la presencia de Jesús, como le pasó a esa samaritana. Que lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir para que tratemos de tomar conciencia de lo que Cristo y su Espíritu Santo nos quiere decir en esta noche. La mujer samaritana era una mujer que estaba excluida de los judíos. Los judíos religiosos no podían ver a un samaritano. Los odiaban. Hablar con ellos era lo mismo que un insulto, porque ellos pensaban de que estaban pecando delante de Dios. Era una inmundicia.
No podían transitar por el mismo camino en donde caminaban los samaritanos. Los samaritanos tenían su propia ciudad, tenían su propio camino. No se podía compartir con los judíos, y menos con las mujeres, menos todavía. Era un insulto hablar con una mujer samaritana siendo judío. Y ahí está Jesús, cansado del camino. Los discípulos fueron a comprar comida y aparece la mujer samaritana a buscar agua. Y la mujer samaritana sabía que el que estaba ahí era judío. ¿Y qué habrá esperado la mujer? Voy a sacar agua lo más rápido posible y me mando a mudar porque voy a tener problemas. Y escucho una vocecita que le dice: dame agua. ¿Habla conmigo? Sí, dame agua. Jesús rompió con toda la estructura social. Jesús rompió con todas las tradiciones. Jesús echó por tierra todo el pensamiento que tenían hasta ese momento. Lo mismo quiere hacer con tu vida. Quiere romper todo lo viejo y quiere traer lo nuevo a tu vida. Quiere restaurar lo nuevo en tu vida. Quiere que su Espíritu Santo venga y habite sobre tu vida y rompa toda aquella cosa que te ate, que no te deja disfrutar del presente, porque el presente es maravilloso. ¿Qué me está diciendo, pastor? Qué maravilloso. Todos los problemas que tengo. Es que no te has dado cuenta que en cada uno de los problemas que tienes que enfrentar es que Dios te da la posibilidad de levantarte victorioso en su precioso nombre, porque mayor es mi Dios que el problema que tú puedas enfrentar, como yo enfrento mis problemas todos los días, pero yo sé de que mi Dios es más grande que cada uno de los problemas que yo tengo delante de mí, porque poderoso es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Ahora se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento se une al Nuevo Testamento, cómo las cosas viejas que pasaron se cumplen en Cristo Jesús. Levántate en victoria, levántate en victoria, levántate en victoria. Deja las cosas viejas, porque las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No lo vas a ver, lo vas a ver y vas a decir: este es mi Dios, este es mi Señor, este es mi Salvador. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús.